Hola, este video es para la actividad 4 de la materia Planeación y Programación de la Iniciación Deportiva. En este caso, nos vamos a enfocar en los deportes de equipo. Ya en el ámbito deportivo tenemos varias clasificaciones del deporte. Por ejemplo, hay una se trata de deportes de conjunto o de equipo. En este caso nos vamos a enfocar en los deportes de equipo, sus características y clasificaciones, además de sus métodos de enseñanza. Como definición principal tenemos que los deportes de equipo son aquellos en los que participan dos o más jugadores organizados en un grupo o en equipos y compiten contra otro equipo. En este caso, la esencia de este tipo de deportes es la colaboración, coordinación y comunicación de los integrantes para alcanzar la victoria. Como ejemplo de deportes de equipo tenemos aquellos donde se usa un balón o pelota como fútbol, soccer, fútbol americano y básquetbol. Debate y carrera como el cricket y softball. De reto de muro como el tenis en dobles, voleibol y pádel. Y de combate colectivo como el polo acuático y el lacrosse. Principales características de este tipo de deportes: colectividad, o sea, resultado depende del rendimiento del equipo, del conjunto, no solo el individual, que aunque hay un rendimiento individual, pues pues un jugador no puede hacer pues todo el trabajo por todo el equipo. Entonces aquí el resultado depende del equipo. Hay una normatividad o reglas establecidas como pues, todos los deportes, ¿no? Para que un deporte sea considerado como tal, debe haber un reglamento. Un objetivo común que consiste en anotar puntos, goles o carreras superando la puntuación de los equipos rivales. Tenemos roles diferenciados. Cada jugador debe tener una función específica. En el fútbol, por ejemplo, hay un portero, defensa, atacante o delantero en este caso. Igual la preparación física en este caso específica para cada posición debe ser diferente. Tenemos el espíritu de equipo, el cual se fomenta la solidaridad, la cooperación, respeto y disciplina. Igual hay diversas clasificaciones de los deportes de equipo según el implemento. Si se juegan con balón o pelota, como el fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol americano, entre otros. Según un implemento como carreras de relevos, remo en equipos, esquí en pareja. Y con implementos especiales como el polo, en este caso se trata del caballo y el mazo. Cricket, en el cricket usamos un bat. Lacrosse, pues el cross. También tenemos la clasificación según el espacio donde se juegan. Por ejemplo, en cancha dividida, que aquí en este caso se separa una red o una barrera, como el voleibol, pádel, tenis en dobles, bádminton en dobles. Después tenemos la clasificación en cancha común o compartida, como el fútbol, baloncesto, balonmano. También tenemos aquellos que se juegan en un campo abierto, como el béisbol, softball, cricket y rugby. Y finalmente en agua, como el waterpolo y el remo en equipos. Otra clasificación atiende según el tipo de oposición de cooperación, operación directa, donde aquí hay un contacto físico directo con los jugadores del equipo contrario, por ejemplo, como el fútbol, rugby, balonmano y hockey. También tenemos de cooperación, operación indirecta. En este caso hay un separador por red o reglas que impiden el contacto directo, como el voleibol, tenis en dobles, bádminton en dobles. Tenemos los de cooperación sin oposición simultánea, donde los equipos no compiten al mismo tiempo, pero sí en el resultado final. En este caso, relevos de atletismo y remo por tiempos.
También tenemos según la modalidad de cooperación, en este caso simétrica, donde pues todos los integrantes del equipo cumplen una función similar, como el remo en equipos o relevos en natación y atletismo. Y asimétrica, donde pues aquí hay roles diferenciados, por ejemplo, un portero, un defensa, un delantero, un pitcher, un catcher y bateadores, es por mencionar algunos. Vamos con lo que son los modelos de intervención pedagógica, que son aquellos modelos que en el deporte y en los deportes de equipo son formas y enfoques que el entrenador o docente utiliza para enseñar y guiar al aprendizaje motor, táctico y social de los alumnos a los alumnos o deportistas. Igual tenemos una clasificación o tenemos varios tipos de modelos. En este caso el modelo tradicional que como, como dice su nombre es el maestro, el entrenador transmite su conocimiento o da el ejemplo, por ejemplo, de los movimientos y el alumno trata de replicarlos. Son, pues ahora sí que son ejercicios repetitivos, o sea, entre más se practiquen, más fácil de realizar son. En este caso, la figura del docente es central y él es el que dirige las acciones de sus alumnos. Y en este caso hay una limitación porque hay poca autonomía de los alumnos y por ende poca creatividad. Después tenemos el modelo comprensivo. En este caso, nos enfocamos en aprender el deporte a partir del juego y la táctica antes que la técnica. Como metodología tenemos juegos modificados. Por ejemplo, en el fútbol tenemos el ejemplo del famoso torito o el gol para, que son modificaciones al reglamento del fútbol. Como rol del guía, del docente, en este caso es un guía que plantea preguntas y situaciones para reflexionar. Como ventaja tenemos que se desarrolla la inteligencia y táctica y la toma de decisiones, pero como limitaciones hay que se requiere de tiempo y una adaptación de actividades. Después tenemos el modelo constructivista, en el cual el alumno construye su aprendizaje a partir de experiencias previas. Como metodología tenemos actividades significativas, exploración, autoevaluación y aprendizaje cooperativo. En este caso, el rol del docente es como mediador y orientador, y además de que ayuda a proponer retos. Ventaja, fomenta autonomía, creatividad y aprendizaje significativo. Y como limitaciones, pues es difícil de aplicar en grupos muy grandes o desiguales. Después tenemos el modelo sociocrítico o participativo, en el cual el enfoque el deporte como medio de formación integral y transformación social. Metodología, tenemos proyectos colectivos, debates, reflexión sobre valores, cooperación y resolución de conflictos. En este caso, el rol del docente es el facilitar y promover la participación de los alumnos. Y ventajas, tenemos que se fortalecen los valores, la convivencia y la responsabilidad social. Pero en cuanto a las limitaciones, pues hay menos énfasis en el rendimiento competitivo. Y finalmente tenemos un modelo mixto o integrador o de enfoque integrador. En este combinamos pues, lo mejor de todos los modelos que hemos visto según el contexto. Como metodología, pues alterna entre los diversos modelos, tanto tácticos, reflexivos y juegos de rol. Como el rol del docente este caso es flexible, se adapta a la intervención o necesidades del grupo. Como ventaja es más completo y adaptable, y las limitaciones que requiere una planificación aún más detallada
y una experiencia aún mayor del docente. Ahora vamos con los principios generales orientados a la práctica deportiva. Son lineamientos que guían la enseñanza y el entrenamiento y la participación en actividad física y los deportes. Esto incluye los deportes de equipo. Estos principios nos permiten que la práctica sea eficaz, segura y formal. Son varios. La individualización, en este caso, que cada deportista es diferente tanto en su genética, su edad, su nivel, condición física, motivaciones, por lo que la práctica debe adaptarse a cada uno de ellos. Debe haber una progresión o en este caso una mejora. Esta mejora se va, en este caso debe aumentar las cargas de entrenamiento de manera gradual en intensidad, volumen y complejidad. Esto nos ayuda a evitar lesiones y favorece una mejora continua. Variedad, o sea, no usar siempre los mismos ejercicios, sino más bien como variar entre distintos ejercicios, hacerlos dinámicos y tener más formas de práctica. Tenemos la continuidad, en este caso, pues debe haber para que haya resultados, pues debe haber una continuidad en el entrenamiento. No debe haber tanta separación entre estímulos. Generalmente lo recomendable son 3 entrenamientos a la semana, pero pues ya en altos rendimientos, pues esta debe ser mayor. Transferencia. Lo aprendido en un ejercicio debe tener aplicaciones en situaciones reales del juego. Especificidad, que en este caso la práctica debe estar orientada al deporte que se practica. Por ejemplo, pues en el fútbol no vamos a ver ejercicios, no sé, por ejemplo, de básquetbol, valga la redundancia. Práctica activa, el atleta o alumno debe ser el protagonista, no solo un receptor pasivo. En este caso implica atención, esfuerzo y toma de decisiones de parte del alumno. Motivación, la práctica pues ahora sí que debe generar un interés en el alumno para que éste lo disfrute. Seguridad, uso correcto de materiales, respetar reglas y cuidar la integridad física de todos. Y finalmente tenemos el principio de globalidad, que en este caso pues no solo se trabaja lo físico, sino también debemos trabajar tanto la técnica, la táctica y los factores cognitivos y sociales de nuestro deporte o el deporte que practica nuestro alumno. Ahora vamos con la enseñanza en los deportes de equipo. En este caso se comprende de 4 etapas principales. Por ejemplo, la etapa de la iniciación deportiva, donde se va descubriendo el deporte. Hay juegos con reglas modificadas que nos ayudan a comprender, o a nuestros alumnos nos ayudan a comprender un poco mejor el deporte en cuestión. Después pasamos a la formación básica. En este caso ya vamos a lo que se desarrollan fundamentos técnicos de los deportes de conjunto. Por ejemplo, en el fútbol el pase, los tiros, cabeceo, y ya vamos trabajando con lo que es la táctica y el trabajo de condición física general. Vamos a la especialización progresiva. En este caso ya debemos enfocarnos, por ejemplo, sobre todo en los deportes de conjunto, como el fútbol o el béisbol, el baloncesto, y el fútbol americano, por ejemplo, también, donde ya debemos especializar a nuestro entrenamiento a las diversas posiciones que cada jugador tiene. Por ejemplo, debe haber un entrenamiento para porteros, debe haber un entrenamiento para defensas, para delanteros,
En el caso de fútbol americano para linebackers, etcétera. Y finalmente, pues ya tenemos la etapa del alto rendimiento, donde ya debe haber un perfeccionamiento técnico táctico y ya debe haber una planificación del entrenamiento pues mucho más completa, porque aquí pues ya estamos buscando un alto rendimiento. Y finalmente, pues los deportes de equipo, la enseñanza de estos constituye un proceso formativo integral que trasciende al mero aprendizaje técnico, caso a través de metodologías progresivas y significativas. Se busca desarrollar en practicantes no solo habilidades físicas, sino tácticas y cognitivas. Y pues los valores como, pues aquí en este caso, la cooperación, el respeto, la disciplina y sobre todo pues el trabajo en equipo, ya que en este tipo de deportes es lo primordial. Y igual se hizo mucho énfasis en cuanto al juego. Para el aprendizaje de estos deportes, el juego siempre ha sido una herramienta pedagógica fundamental, no solo en los deportes, sino en la educación en general. Y pues en este sentido, los deportes de equipo se convierten en un medio educativo capaz de formar personas competentes en lo deportivo y asimismo en lo social y en lo humano. Pues gracias por todo. Hasta luego.